Hola, ¿qué tal chicos? Soy Ricardo, profesor de Física y Química. Bienvenidos de nuevo al canal. En la clase de hoy vamos a ver problemas muy típicos en cinemática, que son aquellos en los que los cuerpos van al encuentro, van a juntarse. Y lo más importante en este tipo de problemas es, bueno, dentro de un instante, muy cortito, lo digo. Antes vamos a ver el problema al que hago referencia, que son esos problemas en los que tenemos un coche, un móvil, un autobús, un tren que se mueve en una dirección y sentido y otro en sentido contrario. Y van al encuentro y te preguntan dónde se encuentran y normalmente cuánto tiempo tardan en encontrarse. Vamos al problema que nos ocupa. En este caso dice que es un autobús el que se mueve a 40 metros segundo. Está bien que sea un autobús para que sea más fácil de dibujar. Y 40 metros segundo es la velocidad que lleva, ya sabéis, en el sistema internacional. Podría haberlo puesto en kilómetros hora, pero hubiéramos perdido un tiempo en pasarlo a metros segundo y mi interés ahora es que comprendamos bien este tipo de problemas. Si hay que hacer un cambio de unidades, tenéis que hacerlo usando factor de conversión, ya sabéis, pero ahora mismo lo que me preocupa es resolver este tipo de problemas. Dice que va al encuentro de otro, en este caso es un camión, que lleva una velocidad de 20 metros segundo, también en el sistema internacional lo doy, y que ese camión lleva la misma dirección y sentido contrario. Es decir, para dibujarlo, ya sabéis, lo pintamos así. Lo que suelen preguntar es en qué punto se encontrarán y cuánto tiempo tardan en encontrarse. Y en los problemas ya sabéis que después del enunciado, de comprenderlo bien, lo que tenemos que hacer es dibujarlo. Dibujarlo, poner los datos. Yo recomiendo a este nivel que primero pongáis bien el dibujo, ya que el dibujo va a incluir el sistema de referencia y eso nos va a permitir poner unos datos correctos, ¿no? Que nos van a permitir luego, si sabemos la fórmula, que lo debéis de saber, hacer el problema correctamente. Es decir, que la parte crucial de esto es el dibujo y los datos. Y os digo una cosa, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante después de poner el dibujo, lo importante es situar el sistema de referencia. Mirad, yo he puesto que, como se desarrolla en el eje X, he puesto una línea horizontal y he puesto dos puntos A y B. Esos son dos puntos que podrían ser una población y otra, o un área de servicio y esto es una zona de la carretera, da igual. Y como me da libertad el problema, no me dice dónde pongo el autobús, no me dice si el autobús está a la izquierda o a la derecha, he puesto el autobús escolar en la izquierda y he puesto el camión a la derecha, pero vosotros lo podéis poner como queráis. Lo importante es que si va para la derecha le pongáis la flechita para la derecha y si va a la izquierda, porque eso nos va a ayudar para visualizar mejor los datos. Y aquí me falta el 200 porque me dice aquí que los dos están a esa distancia, ¿no? Vale, esos son 200. Y vuelvo con lo mismo. ¿Qué es lo importante del problema? Lo importante del problema para que nos salga bien es poner el sistema de referencia bien. El sistema de referencia ya sabéis que es, yo pongo como una banderita a partir del cual nosotros estudiamos el movimiento, un punto donde estudiamos el movimiento. Y ese punto puede ser cualquiera, porque tampoco nos dice el problema dónde. Entonces, pues yo qué sé, puedo poner el sistema de referencia aquí donde yo pongo la banderita. Y donde pongo la banderita esa, aparte de ser el sistema de referencia, va a ser el punto cero u origen en el eje X. Este va a ser nuestro cero, ¿vale? Eso es inherente automático una vez que tú pones el sistema de referencia en un punto. A continuación, y ya os digo, también muy importante, y este es un truquito, es que estos cuerpos se tienen que encontrar. ¿Y dónde se encontrarán? Bueno, pues si el autobús va a 40 y este va a 20, ¿dónde se encontrarán? ¿Más cerca de donde esté el camión o más cerca del autobús? Este va a 40, este va al doble de velocidad. Entonces, si va al doble de velocidad, entendéis que va a recorrer más espacio y se van a encontrar más cerca de B que de A, ¿no? Más cerca de B que de A. Porque el camión va más lento. Al ir más lento, la mitad le va a dar tiempo a recorrer menos espacio. Bueno, pues este punto importante yo lo llamo X. Y eso es muy importante ahora porque vamos a poner los datos. Yo lo voy a poner aquí. Datos, que se vea bien. No he dicho nada, pero se supone que las velocidades van a ser constantes. ¿Qué significa constantes? Que no varían. Es decir, que el autobús siempre vaya a 40, 40, 40, 40 y el camión siempre vaya a 20, 20, 20. Y aquí hay dos cuerpos. Hay un autobús en la izquierda y un camión en la derecha. Luego hay que poner dos datos. Vamos a empezar poniendo los datos. Yo aconsejo que siempre empecéis por la posición. Posición inicial. La posición inicial, como estamos en el eje X, la podéis poner con una X. Y su I aquí de inicial. O en algunos libros y algunos profesores también la ponen así, con un cerito. ¿Cuál es la posición inicial del autobús? Vamos a mirar. Como está en el sistema de referencia, donde está el sistema de referencia, el 0, su posición es 0 metros. Vamos a hacer el camión a la par. Vamos a hacerlo los dos juntos. ¿Qué posición tiene el camión? El camión ya no está en el 0, está a la derecha, 200 metros a la derecha.
Pues ¿qué tenemos que recordar? El criterio de signos. Recuerdo por aquí, os voy a enlazar un vídeo que tengo por aquí sobre el criterio de signos que tenemos de seguir en problemas de cinemática. Y ese criterio de signos nos dice que si estamos a la derecha del 0, eso es positivo. Luego la posición inicial de este será 200, positivo. ¿Qué más? Podemos situar la posición final. La posición final para el autobús y para el camión, ¿cuál será? Bueno, podéis decir, tiene que llegar hasta el otro extremo, este tiene que llegar hasta el otro extremo. Bueno, pero la posición final que nos interesa es dónde se encuentran. Entonces, por eso he puesto este punto. La posición final en ambos será X. Y esto es un punto de coincidencia muy importante porque hace que en vez de haber muchas incógnitas haya menos. Esto nos va a pasar después también con el tiempo. Vamos ya que tenemos las posiciones con las velocidades. ¿Cuántas velocidades hay aquí? ¿Una o dos? ¿Hay inicial y final o hay solo una media? Pues si estamos en un MRU, solo hay una velocidad que es media. Entonces puedo poner que la velocidad media de este es, vamos a ponerla 40 metros segundo y la velocidad media de este es 20 metros segundo. Pero aquí pasa una cosa, que tenemos que pensar qué signo lleva. Y de nuevo remito al criterio de signo. No es lo mismo el signo que lleva esta velocidad que el que lleva esta. Porque si os fijáis, este cuerpo va hacia la derecha, hacia valores positivos del eje X. Entonces ella es positiva. Mientras que este se mueve hacia la izquierda, hacia valores negativos del eje. Luego es negativa. Eso hace que el signo de este sea positivo y el signo del camión sea negativo. Y esto es muy importante que se lo pongamos, ¿vale? Porque si no le ponemos el signo menos, el problema no nos va a salir bien. Y vamos con los tiempos. Este tendría su tiempo y este tendría su tiempo. ¿Pero qué pasa con los tiempos? ¿Los sabemos? No. Precisamente no lo pide aquí. ¿Veis? Tiempo. El otro nos pide la posición. Pues cuando no sabemos algo le ponemos interrogación. Se lo podemos poner, pero fijaros una cosa. Aparte de poner interrogación, hay una cosa que debéis de saber. ¿El tiempo será el mismo para los dos cuerpos o será diferente? ¿Un coche saldrá antes que otro? No, a mí no me dice que uno sale antes que otro. Entonces tendrán el mismo tiempo, sí. Este estará moviéndose, imaginaros que un minuto y este también un minuto. Y entonces, ¿por qué este está más lejos? Claro, porque este lleva más velocidad. Pero si os fijáis, y se lo voy a poner aquí, los tiempos coinciden en este tipo de problemas cuando no te dicen que sale uno después de otro. Vamos a hacer algunos ejemplos en los que sí sale uno después de otro, ¿vale? Y bueno, una vez que tenemos esto, vamos a establecer la ecuación del movimiento y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues hay que diferenciar en este caso entre el autobús y el camión. En los dos, la fórmula que vamos a aplicar es la que conocemos del MRU, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad media por tiempo. Entonces, vamos a ir viendo para cada uno. El autobús, posición final X, que es donde tiene que llegar. Vamos a ponerlo. Posición inicial del autobús, 0. Entonces eso es igual a 0. Se lo podemos poner. Más velocidad que lleva, 40. Más 40. Y t, que como no lo sabemos, le podemos dejar t. Vale. Y ahora para el camión. La posición final es X. La posición inicial es 200. Y ahora hay que tener en cuenta que hay que poner la velocidad, pero negativa, menos 20 por t. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero este sistema de ecuaciones es muy fácil de resolver. Siempre nos va a pasar que tenemos el mismo sistema de ecuaciones. Porque la primera variable, que es la x, es la misma. Es decir, x y x es la misma. Luego, esto y esto coincidirán. Vamos a ponerlo. 40 por t, ya el 0 lo quito, ¿vale? He quitado el 0. Es igual a 200 menos 20 por t. Y ahora vamos a pasar todas las t a un lado de la igualdad y los números al otro lado. Entonces pasamos esta aquí, pasa sumando, sería 40t más 20t es igual a 200. Luego 60 por t es igual a 200. Luego t, el tiempo, es igual a 200 entre 60, 0, 0 se va y sale 3,33 segundos. Es decir, que aunque nos pregunta en segundo lugar el tiempo, nosotros lo hemos calculado con este procedimiento antes. Eso no pasa nada y es muy común en los problemas de cinemática. Ya sabemos el tiempo que han tardado tanto el autobús como el camión en llegar de aquí a aquí. Los dos han tardado lo mismo. Han tardado 3,33 segundos, que es muy poquito. ¿Cómo sacamos
el valor de x. ¿Cómo sabemos ese valor de x? Pues mirad, aquí tenemos dos ecuaciones. Podemos sustituir en cualquiera de ellas el valor del tiempo. Es decir, como sabemos el valor del tiempo, nos lo podemos traer aquí y calcular x. Lo voy a hacer aquí. Tengo x es igual a 40 por t. ¿Por qué he cogido esta? Porque es indistinto coger una u otra ecuación, ¿vale? Pues cojo x es igual, pongo 40, esto es 3,33 y eso sale 133,2 metros. ¿Y eso qué significa? Pues que el punto de encuentro está situado 133,2 metros a la derecha de A. O lo que es lo mismo, si a 200 le restamos 133,2, ese valor que nos dé es la distancia que hay entre B y el punto de encuentro. Como veis, es mayor, como hemos puesto en el dibujo y ya hemos predicho al principio, el espacio que recorre A que el que recorre B. En general va a ser el doble, ¿no? Es decir, que el valor que tenga X para B será la mitad, 166 o por ahí, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado muy interesante, pues son ejercicios típicos de cinemática a este nivel. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, hacedmelo llegar a través de los comentarios y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente, no me falléis, hasta luego, chao.